Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Solo pensé que era un acto normal cuando detuve mi camión para ayudar a un anciano desconocido a arreglar su carro averiado al borde de la carretera. Pero desde ese momento, pareció como si se hubiera formado un vínculo invisible e inexplicable entre nosotros. Entonces, un día, ese anciano apareció de repente en la puerta de mi casa. Momentos después, la policía irrumpió, esposando a mis padres y llevándoselos. Y lo que descubrí después destrozó toda mi vida. Hola, mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 25 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, una ciudad donde la gente dice que el tiempo se mueve tan lentamente como el río Santiago que la atraviesa. Soy camionero para una gran empresa de transporte, y paso mis días recorriendo las interminables carreteras de la región. Mis viajes suelen comenzar antes del amanecer, con solo el brillo de mis faros cortando la espesa niebla matutina y el rugido del motor como mi compañero. Este trabajo no es glamuroso. Nada de qué presumir. Pero para mí, es todo mi mundo. Un mundo donde puedo sentirme libre, aunque solo sea en la estrecha cabina de mi camión. Vivo con mis padres en una casa en una colonia de Guadalajara. Una casa de ladrillo rojo con una valla blanca de estacas descolorida por el tiempo. Desde fuera, podría parecer un hogar familiar tranquilo donde todos se reúnen cálidamente cada noche. Pero la verdad es muy diferente. Para mí, esa casa se siente como una jaula de hierro pintada de blanco. Hermosa por fuera, pero sofocante por dentro. Cada vez que cruzo la puerta, el aire se siente pesado sobre mis hombros, como si algo acechara en las paredes, en las miradas de mis padres, en las frases a medio terminar que intercambian. Siempre he tenido la sensación de que esta casa esconde un secreto, algo monumental que nunca me han contado. Pero nunca me he atrevido a preguntar. Quizás porque tengo miedo de la respuesta. Mi padre, Arturo Vargas, es un hombre severo con rasgos afilados y ojos tan fríos como el acero. Solía trabajar en las destilerías de tequila en las afueras de Tequila, cuando la industria era el corazón de la región. A menudo hablaba de aquellos días con un orgullo manifiesto, como si alguna vez hubiera sido un rey de los campos de agave. Pero ahora, con la edad encorvando sus hombros, se ha vuelto más amargado, especialmente conmigo. A sus ojos, solo soy un camionero inútil. Un hombre sin ambición, incapaz de hacer algo grande como él soñó una vez. En cada cena, mientras me siento frente a él en la vieja mesa de madera, siento su mirada. No solo decepción, sino desprecio. ¿De qué sirve conducir para otro toda tu vida, Mateo?, preguntaba, con su voz baja pero afilada como una cuchilla. Yo solo agacho la cabeza, aprieto los dientes e intento tragarme sus palabras junto con el estofado que mi madre preparaba. Mi madre, Sofía Vargas, es diferente. Es una mujer hábil, siempre con una sonrisa, pero esa sonrisa nunca llega a sus ojos. Es una maestra en ocultar sus emociones, siempre sabiendo cómo calmar los arrebatos de mi padre con palabras suaves o una sutil palmada en el hombro. Pero sé que detrás de su amabilidad, siempre se pone de su lado, tenga o no razón. Una vez, cuando mi padre me reprendió por rechazar un ascenso, un trabajo de oficina que sabía que odiaría, ella simplemente se quedó sentada asintiendo con cada una de sus palabras, como si yo no fuera su hijo sino un extraño. Escucha a tu padre, Mateo, decía, con su voz suave como una brisa. Pero podía sentir la frialdad debajo de ella. Nunca me defendió, nunca me preguntó qué quería o necesitaba. Para ella, mantener la paz en la casa importaba más que nada, incluso más que mis sentimientos. Mi relación con mis padres no puede llamarse cercana. Es más como un contrato tácito. Puedo vivir en su casa, comer su comida, pero a cambio, debo soportar su control y sus críticas implacables. Quieren que sea una versión diferente de ellos mismos, ambicioso, exitoso, con un trabajo respetable del que puedan presumir ante los vecinos. Pero yo no soy ellos. Amo mi trabajo como conductor, la sensación de libertad mientras paso junto a campos de agave azul bajo el atardecer. No sueño con oficinas lujosas ni trajes caros, pero para ellos, eso es un fracaso. Cada día en esa casa se siente sofocantemente similar. Por las mañanas, me levanto temprano, preparo café en silencio en la cocina penumbrosa,
tratando de evitar encontrarme con mis padres. Luego me voy, a veces por todo el día, a veces durante la noche, solo para retrasar el regreso a esa casa. Pero lo que más me inquieta no son los regaños de mi padre ni la frialdad de mi madre. Es la vaga y persistente sensación de que algo anda mal en esta casa. Algunas noches, mientras yazgo en mi cama chirriante en mi pequeña habitación, oigo a mis padres susurrar en la sala de estar. Hablan tan bajo como si temieran que pudiera oírlos, pero capto fragmentos. No vuelvas a sacar ese tema, o nadie puede saberlo. Me pregunto, ¿qué están escondiendo? He intentado indagar más, pero cada pista termina en un callejón sin salida. No hay fotos familiares de los días de mi padre en las destilerías. Ni recuerdos. Nada que insinúe un pasado más allá de lo que conozco. Mi madre dijo una vez que mi abuelo murió mucho antes de que yo naciera, pero nunca dio detalles. Mi padre simplemente niega con la cabeza cada vez que pregunto, como si mencionar a mi abuelo fuera un tabú. He empezado a pensar que, sea cual sea este secreto, está ligado a mi abuelo, un hombre que solo conozco a través de comentarios fugaces y vagos, como una figura fantasmal. Pero no tengo pruebas. Nada más que una corazonada. Y esa sensación sigue creciendo como una nube oscura cerniéndose sobre mí, haciéndome sentir a la vez curioso y asustado. Una noche, acababa de terminar una larga entrega, agotado hasta los huesos. El reloj del salpicadero marcaba casi las 10 de la noche, y todo lo que quería era llegar a casa, darme una ducha y meterme en la cama. La carretera federal 15D, generalmente bulliciosa, estaba ahora inquietantemente silenciosa. Con solo el sonido del viento silbando a través de la ventanilla del camión, mientras tomaba una curva, mis faros barrieron un viejo carro destartalado aparcado solo al borde de la carretera. Aquello parecía un montón de chatarra con la pintura desconchada y una rueda pinchada. Mi intención era pasar de largo, pero entonces una figura frágil emergió en el haz de mis luces. Un anciano, de pie junto al carro sosteniendo una linterna, con los ojos cansados pero no derrotados. No soy de los que se detienen por extraños. Guadalajara no es un lugar peligroso, pero nunca se sabe lo que puede pasar en carreteras desoladas por la noche. Sin embargo, algo en el anciano me hizo dudar. Quizás fue la forma en que estaba de pie, ligeramente encorvado pero exudando una tranquila resiliencia, como si hubiera resistido innumerables tormentas en su vida. Me detuve a un lado, apagué el motor y bajé. ¿Está bien?, pregunté, con la voz un poco ronca por el frío. El anciano levantó la vista, sus ojos brillando bajo el ala de una gorra gastada. Era delgado, probablemente de unos 70 años, con un rostro curtido grabado con arrugas profundas, como un mapa que traza una vida larga y ardua. Pero sus ojos no pertenecían a un anciano frágil. Eran brillantes, profundos, como si pudieran ver a través de mí. Gracias, joven, dijo, con su voz baja y cálida. Mi carro está averiado. Rueda pinchada, y no tengo fuerzas para cambiarla. Asentí, saqué mi caja de herramientas del camión y me puse a trabajar. Mientras aflojaba tuercas y cambiaba la rueda, el anciano se quedó allí en silencio, observándome. Ocasionalmente, hacía una pregunta, con su voz suave pero deliberada. ¿Eres conductor? Guadalajara ha cambiado mucho, ¿verdad? Respondí brevemente, sin darle mucha importancia, pero algo en su tono me pareció extraño. Me llamó Mateo. No chico o amigo, como suelen hacer los extraños, sino Mateo, como si me conociera desde hace años. Me sorprendió momentáneamente, pero lo descarté, pensando que quizás había mencionado mi nombre sin darme cuenta. Cuando terminé, el anciano me dio una palmada en el hombro, su mano huesuda sorprendentemente firme. Gracias. Eres una buena persona. Sonrió, una sonrisa tan cálida que se sintió como un fuego en la noche de invierno. Dijo que se llamaba Lorenzo, y luego extendió la mano para un apretón. La tomé, sintiendo el agarre fuerte y enérgico. Si tengo la oportunidad, te lo pagaré, dijo, con los ojos brillantes como si quisiera decir más, pero simplemente asintió y se subió a su carro. Conduje a casa esa noche, con la mente a la deriva. La imagen del anciano persistía en mis pensamientos. Algo en él me resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Quizás era solo el agotamiento, me dije a mí mismo. Pero unos días después, lo volví a ver.
Esta vez en una pequeña fonda de carretera donde a menudo tomaba café antes de mi turno de la mañana. Estaba sentado en un rincón sosteniendo una taza de café solo, y sus ojos se iluminaron cuando me vio entrar. Mateo, llamó, con su voz alegre, como si se reuniera con un viejo amigo. Me quedé helado, inseguro de por qué estaba allí, pero me acerqué y me senté frente a él. Empezamos a hablar. Al principio, fue solo una charla trivial sobre Guadalajara, las carreteras que conducía, el clima frío que se avecinaba. Pero gradualmente, me encontré abriéndome. Hablé de mi trabajo, de los largos trayectos, de la presión de cumplir con los plazos de entrega. Luego, como si alguien hubiera abierto una puerta en mi corazón, comencé a hablar de mi familia, de mis padres, de las cenas frías, de la forma en que me miraban como si fuera un fracaso. No sé por qué le abrí mi corazón a un extraño de esa manera. Quizás fue porque escuchaba. Escuchaba de verdad, con ojos atentos y suaves asentimientos. No interrumpía, no juzgaba, solo ofrecía ocasionalmente consejos perspicaces, como si me entendiera mejor que yo a mí mismo. ¿Alguna vez has pensado que tu familia podría estar ocultando algo, Mateo? Preguntó durante una de nuestras reuniones, bajando la voz, con la mirada atravesándome. Me estremecí, sintiendo como si hubiera tocado una grieta en el muro de mi mente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él solo sonrió y negó con la cabeza. Solo una sensación. Todas las familias tienen secretos, ¿no crees? Mis encuentros con Lorenzo se convirtieron en parte de mi vida. Aparecía en lugares que no esperaba. Un aparcamiento donde tomaba mi almuerzo, una carretera que conducía con frecuencia, incluso una pequeña fonda donde paraba a por un sándwich. Cada vez, iniciaba una conversación de forma natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Extrañamente, conocía detalles sobre mi familia que yo no había compartido. Mencionó el tiempo de mi padre en los campos de agave, hablando como si hubiera sido testigo de aquellos días. Arturo, era un gran trabajador, pero la ambición puede cambiar a un hombre, dijo una vez, con la mirada perdida en la distancia. Me quedé atónito. ¿Cómo sabes el nombre de mi padre?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Él solo sonrió, cambió de tema, pero sus ojos contenían algo profundo. Comencé a sentir un hilo invisible que me conectaba con Lorenzo. No era solo un extraño que había conocido por casualidad. Era la primera persona que realmente se preocupaba por mí, que no me juzgaba ni me menospreciaba. En él, vi una figura que nunca había tenido. No mis padres fríos, sino un abuelo, un padre, un amigo. Pero junto a esa calidez creció una sospecha persistente. ¿Por qué sabía tanto sobre mí? ¿Por qué siempre aparecía en el momento justo en el lugar adecuado? ¿Y por qué, cada vez que lo miraba a los ojos, veía una profunda tristeza, como si estuviera conteniendo una verdad demasiado grande para ser dicha? Esas preguntas daban vueltas en mi mente. Pero no estaba listo para buscar respuestas. Todo lo que sabía era que con Lorenzo, ya no me sentía solo. Nuestros breves encuentros se convirtieron en raros puntos de luz en mi vida monótona. Pero lo que no esperaba era que un simple comentario casual sobre él en una cena familiar sacudiría el mundo familiar que conocía hasta sus cimientos. Era un viernes por la noche, y Guadalajara estaba amargamente fría con el viento silbando a través de las grietas de las ventanas de la casa. Acababa de regresar del trabajo, agotado después de un largo día conduciendo por carreteras cubiertas de niebla. La cena, como de costumbre, se desarrolló en un pesado silencio. Mi padre, Arturo, se sentaba a la cabecera de la mesa, cortando tranquilamente su carne. Mi madre, Sofía, se ocupaba de arreglar los platos, con su sonrisa forzada persistiendo en sus labios como una costumbre. Yo me sentaba frente a ellos, tratando de tragar el puré de patatas, pero mi mente estaba en otro lugar con Lorenzo, sus extrañas palabras y esos inolvidables y penetrantes ojos. No sé qué me impulsó a hablar. Quizás fue el silencio sofocante de la habitación. O quizás quería probar si mis padres sabían algo sobre este misterioso anciano. Vi a Lorenzo otra vez hoy, dije, con mi voz deliberadamente casual como si fuera solo un comentario pasajero. Solía trabajar en la industria tequilera, sabe mucho sobre la región. Incluso sabe sobre ti también. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Mi padre dejó de cortar la carne, su cuchillo congelado en el aire.
Mi madre, limpiándose las manos en su delantal, dejó caer el paño al suelo. Ambos se giraron para mirarme, y por un instante fugaz, vi algo que nunca había visto antes. Pánico. Un destello de miedo cruzó los ojos de mi padre, rápidamente enmascarado por su ceño habitual. Mi madre intentó sonreír, pero sus labios temblaban como si estuviera luchando por contener una marea de emociones. Lorenzo, gruñó mi padre, dejando el cuchillo sobre la mesa con un agudo tintineo de metal contra la madera. ¿Quién es Lorenzo? ¿Dónde lo conociste? Su voz no era el desdén habitual. Era algo más agudo, casi desesperado. Solo un anciano, respondí, tratando de mantener mi tono firme a pesar de mi pulso acelerado. Lo conocí en la carretera, y luego un par de veces en una fonda. Dijo que trabajó en los campos de agave como tú en aquel entonces. Es amigable, pero sabe mucho sobre nuestra familia. No entiendo cómo. Mi madre, aún de pie, se giró bruscamente, fingiendo ocuparse de retirar los platos. Probablemente solo sea un anciano al que le gusta contar historias, Mateo, dijo, con la voz más aguda de lo habitual, temblando como una cuerda tensa. No le hagas caso. Los viejos a menudo divagan. Pero no podía dejarlo pasar. Algo no encajaba. Mi padre, que siempre controlaba todo en la casa, ahora agarraba el borde de la mesa con los nudillos blancos. Escucha, Mateo, dijo, bajando la voz a un tono autoritario. No deberías andar con extraños de antecedentes poco claros. ¿Quién sabe lo que quiere? Eres demasiado confiado. Quería discutir, decir que Lorenzo no era un extraño, que me hacía sentir más comprendido que mis propios padres jamás lo hicieron. Pero me quedé en silencio, intimidado por la mirada en los ojos de mi padre que no permitía desafío. Mi madre intervino rápidamente, su voz dulce pero apresurada. Vamos, come tu comida, Mateo. Se está enfriando. Tu padre solo está preocupado por ti. Cambió la conversación al clima, pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente estaba consumida por su reacción. ¿Por qué la mera mención del nombre de Lorenzo los había alterado tanto? ¿Por qué mi padre, que se enorgullecía de su dureza, parecía como si acabara de ver un fantasma? Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, con la mente acelerada. La sospecha que una vez fue una pequeña grieta era ahora un abismo sin fondo. Empecé a notar detalles que había pasado por alto antes. Las veces que mis padres susurraban cuando pensaban que no podía oír. La forma en que mi madre cerraba apresuradamente el armario de papeles cuando yo entraba en la habitación. Y cómo esquivaban cada pregunta sobre el pasado, especialmente sobre mi abuelo, un hombre que solo conocía a través de comentarios fugaces y vagos, como humo escapándose entre mis dedos. Unos días después, mientras lavaba los platos en la cocina, oí a mis padres hablar en la sala de estar. Pensaron que no estaba prestando atención, pero sus voces, aunque susurradas, llegaron a mis oídos. Lorenzo, susurró mi madre, con la voz temblorosa. No puede ser él, Arturo. Lleva muerto años. Es solo una coincidencia, ¿verdad? Mi padre no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue tan baja que tuve que contener la respiración para oír. Si es él, estamos en un gran problema. Nadie puede saber sobre eso. Nadie. Me quedé helado, todavía sosteniendo una esponja goteante. El agua se acumulaba en el suelo. Mi corazón latía como si fuera a estallar en mi pecho. Lorenzo, el hombre que había llegado a ver como un amigo, un confidente, estaba de alguna manera conectado con mis padres. ¿Y por qué estaban tan aterrorizados, como si su nombre fuera una maldición? Quería salir corriendo, gritar y exigir la verdad, pero mis pies se sentían clavados al suelo. El miedo, la curiosidad y un dolor sin nombre se agitaban dentro de mí. En los días siguientes, evité mencionar a Lorenzo enfrente de mis padres. Pero en mi mente, las preguntas sobre él ardían, imposibles de extinguir. No tenía idea de que un día esa chispa se encendería, sacudiendo cada verdad que creía conocer. Esa tarde de fin de semana, Guadalajara estaba bañada en un atardecer rojo fuego, como si el cielo presintiera una tormenta inminente. Acababa de regresar de un turno corto, agotado pero aliviado de salir temprano. Mi mente todavía estaba atormentada por los pensamientos de Lorenzo, sus ojos penetrantes, sus palabras crípticas.
la carretera familiar hacia nuestra casa apareció a la vista, con su valla blanca descolorida y el viejo roble de pie en silencio como siempre. Pero al girar, mi corazón dio un vuelco. Una figura frágil estaba de pie en la puerta, bajo el dosel del roble. La luz del sol poniente iluminaba un rostro curtido y esos inconfundibles ojos brillantes. Era Lorenzo. Estaba allí, apoyado en un bastón, con su comportamiento tranquilo pero irradiando una extraña determinación, como un soldado preparándose para una batalla final. Detuve el camión, mis manos aferradas al volante, tratando de calmarme. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Y por qué estaba aquí en este preciso momento? Una oleada de inquietud surgió dentro de mí, como si estuviera en el umbral de un secreto que no estaba preparado para enfrentar. Respiré hondo, bajé del camión, con las piernas pesadas como plomo. Lorenzo, llamé, con la voz vacilante, resonando en el aire tranquilo de la tarde. ¿Qué estás haciendo aquí? Él sonrió, una sonrisa cálida teñida de una tristeza indescriptible. Pensé que era hora de conocer a tu familia, Mateo, dijo, con la voz baja y resuelta, como si hubiera planeado este momento durante años. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Conocer a mi familia? ¿Qué quería decir? Mi mente se arremolinaba con preguntas que quería soltar, pero en cambio, un impulso inexplicable me empujó a abrir la puerta. Entra, dije, tratando de ocultar la agitación en mi corazón. Lo guié a través de la entrada, cada paso sintiendo que me acercaba a una verdad que no estaba seguro de querer saber. Al abrir la puerta, el aire dentro de la casa era tan pesado como siempre. El olor a estofado flotaba desde la cocina, mezclándose con el crepitar de la chimenea. Mi padre, Arturo, estaba sentado en su viejo sillón, con un periódico extendido sobre su regazo, sus ojos escaneando las líneas. Mi madre, Sofía, estaba ocupada en la cocina, sus manos limpiando rápidamente las superficies y preparando la cena. Aclaré la garganta, tratando de romper el silencio. Papá, mamá, tenemos un invitado, dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mi padre levantó la vista, frunciendo el ceño, mientras mi madre salía de la cocina, todavía sosteniendo un plato de porcelana blanca. Entonces vieron a Lorenzo. El tiempo pareció congelarse. El periódico se deslizó de las manos de mi padre, golpeando el suelo con un ruido seco. Su rostro se volvió ceniciento como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos, generalmente fríos y controlados, se abrieron con puro miedo. Lorenzo, susurró, con la voz tartamudeante como si el nombre fuera una daga clavándose en su corazón. A mi madre le fue peor. El plato en sus manos cayó al suelo, rompiéndose en pedazos, el sonido de la porcelana rota como una explosión en la habitación silenciosa. Se cubrió la boca, con los ojos vacilantes, incapaz de encontrar la mirada del anciano. No, no puede ser, murmuró, con la voz ahogada como si intentara convencerse de que esto era solo una pesadilla. Me quedé entre ellos, con el corazón latiendo con fuerza, la mente dando vueltas. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante, haciendo difícil respirar. Miré a mi padre, luego a mi madre, y de vuelta a Lorenzo, buscando una explicación, cualquier cosa que diera sentido a lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera hablar, Lorenzo dio un paso adelante, su movimiento lento pero firme, como un hombre preparado para este momento. Sus ojos se clavaron en mi padre, inquebrantables. Luego, con una voz tranquila pero escalofriante, dijo, Arturo, ha pasado un tiempo. Sofía, ¿te ves bien? Soy Lorenzo Vargas, el padre de Arturo, tu abuelo, Mateo. Y como pueden ver, estoy muy vivo. Sus palabras cayeron como un rayo. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba como si el mundo se estuviera derrumbando. Mi abuelo. Lorenzo era mi abuelo. El hombre que mis padres dijeron que había muerto mucho antes de que yo naciera. Mi mente se quedó en blanco, llena solo del sonido de mi corazón acelerado y un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré a mis padres, esperando que se echaran a reír, que esto fuera una broma macabra. Pero mi padre estaba congelado, su boca se movía como si intentara hablar. Sin embargo, no salían palabras. Mi madre se cubrió el rostro, las lágrimas corrían por sus mejillas, sus hombros temblaban como hojas en una tormenta. No, no puede ser, repitió,
su voz frágil como una súplica. Quería gritar, exigir por qué, saber de qué se trataba todo esto, pero mi garganta estaba apretada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miré a Lorenzo, su expresión aún tranquila, pero vi un profundo dolor en sus ojos, como si hubiera llevado este secreto durante demasiado tiempo. Abuelo, susurré, con la voz quebrada, apenas creyendo mis propias palabras. Antes de que alguien pudiera decir más, el ulular de las sirenas de la policía atravesó el aire tenso desde fuera de la puerta. Me giré y vi luces rojas y azules parpadeando a través de la ventana. 2 oficiales entraron, sus uniformes impecables, sus rostros severos como la piedra. Señor Arturo Vargas, señora Sofía Vargas, dijo un oficial, su voz firme y desprovista de emoción. Necesitamos que nos acompañen a la comisaría por un asunto de hace años. Fraude al seguro y sospecha de conspiración para cometer asesinato. Esas palabras golpearon como martillazos en mi cabeza. Fraude al seguro. Conspiración para cometer asesinato. Me quedé helado, mi mente dando vueltas, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Los vecinos comenzaron a reunirse fuera de la puerta, sus murmullos filtrándose como el zumbido de las abejas. ¿Qué está pasando? ¿Los Vargas? Siempre supe que algo no andaba bien con ellos. Sus palabras eran como pequeños cuchillos perforando mi corazón, llenándome de vergüenza y confusión. Mi padre intentó decir algo, su voz temblorosa. Se equivocan. Esto es un malentendido. Pero el oficial solo negó con la cabeza, indicándole que se dirigiera hacia el coche. Mi madre se volvió hacia mí, sus ojos llenos de dolor como si quisiera decir algo. Pero solo bajó la cabeza y dejó que la policía se la llevara. Me quedé allí, con los pies arraigados al suelo, viendo cómo se llevaban a mis padres como criminales. Una mezcla de dolor y conmoción me invadió como una ola que me arrastraba. Lorenzo se paró a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Su tacto era suave pero firme. Mateo, he estado esperando este momento durante mucho tiempo, dijo, su voz pesada de tristeza pero resuelta. Pero necesitas saber la verdad. Toda la verdad. Lo miré, mi mente nublada por la niebla. ¿La verdad? ¿Qué verdad podría llevar a esto? Mis padres siendo llevados por la policía y este hombre, a quien creía un amable extraño, resultando ser mi abuelo. Quería preguntar, gritar, pero mi garganta permanecía apretada. La casa, ya sofocante, se hundió en un tenso silencio, como si cada sonido hubiera sido tragado por un agujero negro invisible. La tenue luz amarilla de la lámpara del techo proyectaba sombras en el rostro curtido de Lorenzo. Se sentó en el viejo sillón donde mi padre había estado hacía solo unos minutos, sus ojos tranquilos, pero cargados de un dolor inexpresado. Me quedé allí, con los pies arraigados al suelo, mis manos aferradas al borde de la mesa como si soltarla me hiciera caer en el abismo de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Siéntate, Mateo, dijo Lorenzo, su voz baja y suave, pero con un peso que no me dejó otra opción que obedecer. Saqué una silla y me senté frente a él, mi corazón latiendo con fuerza, cada latido como un martillo golpeando mi pecho. Afuera, el atardecer se había desvanecido, dejando solo una espesa oscuridad que envolvía la casa. Los murmullos de los vecinos en la puerta llegaban, pero se debilitaban, como si el mundo exterior ya no existiera. Solo estábamos Lorenzo y yo, y la historia que estaba a punto de contar. Una historia que sabía que cambiaría todo. No quería que enfrentaras esto, Mateo, comenzó, su voz lenta como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Pero mereces saber la verdad, toda la verdad sobre mí, sobre tus padres y sobre lo que sucedió hace tantos años. Tragué saliva, tratando de sostener su mirada, pero mis manos temblaban, obligándome a juntarlas con fuerza para ocultar mi pánico. Lorenzo respiró hondo, sus ojos se perdieron como si reviviera recuerdos largamente enterrados. Solía ser un trabajador del agave, dijo, su voz pesada de tristeza. En aquel entonces, en Jalisco, la industria tequilera lo era todo. Trabajaba día y noche en los campos, respirando el polvo rojo y el olor dulce del agave cocido. Todo para mantener a mi familia. Pero la edad no perdona a nadie. Mi salud empeoró. Ya no era tan rápido como antes. Sabía que no podría seguir trabajando para siempre, pero seguí adelante porque quería que Arturo tuviera un futuro mejor. Hizo una pausa,
su mirada recorriendo la habitación como si buscara rastros de aquellos días pasados. Un día, Arturo y Sofía vinieron a verme, continuó. Hablaron de contratar una póliza de seguro de vida para mí. Dijeron que era una forma de prepararse para el futuro, de asegurar la seguridad de la familia si algo me sucedía. Me conmovió profundamente, Mateo. Pensé que mi hijo y mi nuera se preocupaban por mí. Firmé esos papeles sin la menor duda. Confié en ellos con todo mi corazón. Su voz vaciló, y vi sus frágiles manos apretadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería preguntar, instarlo a continuar, pero estaba aterrorizado de lo que iba a oír. Lorenzo tomó otro aliento. Pero no mucho después, comencé a notar que algo andaba mal. Arturo se distanció. Sofía evitaba mi mirada. Empezaron a hablar de un viaje familiar a la barranca de Huentitán. Pensé que era solo una forma de arreglar nuestra familia, de acercarnos más. Pero estaba equivocado, Mateo. Fue el mayor error de mi vida. Mi garganta se sentía seca como si alguien la estuviera apretando. ¿Qué hicieron?, susurré, mi voz tan débil que apenas la reconocí. Lorenzo me miró, sus ojos pesados de dolor. Me empujaron por un acantilado, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Lo prepararon para que pareciera un accidente. Pero no sabían que me quedé enganchado en una rama, herido pero vivo. Huesos rotos, la cabeza me daba vueltas. Pensé que estaba muerto, pero un ranchero me encontró, me llevó a su cabaña y me cuidó. Perdí la memoria, no sabía quién era ni qué había sucedido. Solo más tarde supe que tus padres reclamaron el dinero del seguro, me declararon muerto, celebraron un funeral falso para engañar a todos, y siguieron viviendo como si yo nunca hubiera existido. Me quedé helado, mi mente envuelta en una ola furiosa. Mis padres intentaron matar a mi abuelo. Engañaron a todos, incluyéndome a mí. Recordé las veces que mi madre habló de mi abuelo. Su voz siempre de un frío cortante. Hace mucho que se fue, no preguntes. Recordé los ojos de mi padre, como esquivaba el tema cada vez que yo sacaba el pasado. Lorenzo continuó, una triste sonrisa parpadeando en sus labios. Sé que nunca hablaron de mí. Querían enterrarme, no solo en esa barranca, sino en la memoria de todos. Pero tú, Mateo, tú eres la razón por la que volví. Fruncí el ceño, confundido. ¿Por qué yo? ¿Y por qué esperar hasta ahora para aparecer?, pregunté, mi corazón acelerado. Lorenzo se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Perdí la memoria después de la caída, viviendo durante años en una neblina de recuerdos fragmentados con el ranchero que me salvó. Me cuidó como si fuera de la familia. Entonces, un día, tuve un accidente de carro. Una colisión menor, pero extrañamente, me devolvió la memoria. Lo recordé todo. Arturo, Sofía, el accidente en la barranca, todo. Empecé a investigar, a reunir pruebas, documentos del seguro, mis viejos diarios, testimonios de personas que sabían la verdad. Y entonces descubrí algo que no me permitiría quedarme en silencio. Hizo una pausa, su expresión más grave que nunca. Están repitiendo el mismo plan contigo, tal como lo hicieron conmigo. Sentí que la sangre en mis venas se convertía en hielo. Conmigo, repetí, mi voz apenas audible. ¿Qué quieres decir? Han contratado múltiples pólizas de seguro de vida a tu nombre, dijo Lorenzo, su voz bajando, cada palabra como una piedra pesada. No sé qué están planeando, pero no podía permitir que la historia se repitiera. Volví por ti, Mateo, para protegerte. Me quedé inmóvil, mi mente en blanco. La verdad me atravesó el corazón como un cuchillo. Mis padres, las personas que me criaron, quienes pensé que, a pesar de su frialdad, seguían siendo mi familia, habían traicionado a mi abuelo. Y ahora estaban conspirando contra mi vida. Una ola de dolor e ira surgió dentro de mí, pero al mismo tiempo, me sentí como un niño perdido, sin saber qué creer. Miré a Lorenzo, el abuelo que nunca supe que existía, y vi en sus ojos no solo determinación, sino amor, un amor que nunca había recibido de mis padres. Unos días después, recibí noticias de la policía. Arturo y Sofía Vargas habían sido detenidos formalmente, en espera de juicio. Las palabras frías y clínicas del aviso, fraude de seguros,
conspiración para cometer asesinato, resonaban en mi mente como martillazos. Cada una destrozando un pedazo de mis recuerdos de mis padres. No sabía qué sentía. Ira, dolor o simplemente un vacío infinito. Lorenzo se quedó a mi lado, en silencio, sin presionarme a hacer nada. ¿Quieres verlos, Mateo?, preguntó, con su voz baja pero suave. No respondí de inmediato, pero en el fondo, sabía que necesitaba una confrontación final. No para perdonar, sino para entender, o al menos para poner fin a los años pasados a la sombra de las mentiras. Esa mañana, el cielo de Guadalajara estaba nublado, con nubes pesadas colgando bajo como si presionaran la ciudad. Lorenzo y yo condujimos al centro de detención, un frío edificio de hormigón en las afueras, rodeado de vallas de alambre de espino. En el carro, no dije nada, agarrando el volante con fuerza, tratando de reprimir la marea de emociones que surgía dentro de mí. Lorenzo se sentó a mi lado, apoyado en su bastón, con la mirada fija en algún punto distante, como si se preparara para una batalla cuyo resultado ya conocía. No tienes que perdonarlos, Mateo, dijo con calma. Pero necesitas enfrentar la verdad, para que puedas seguir adelante. La sala de visitas era pequeña y gélida, con paredes grises y una gruesa mampara de cristal que nos separaba de mis padres. Me senté en una silla de plástico duro frente a ellos. Pero ya no eran las personas que una vez conocí. Mi padre, Arturo, estaba sentado rígido, su rostro demacrado, sus ojos brillando con una chispa de odio cuando vio a Lorenzo de pie a mi lado. Mi madre, Sofía, se veía demacrada, su cabello usualmente cuidado ahora despeinado, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Cuando su mirada se encontró con la mía, vi un destello de súplica, pero fue rápidamente eclipsado por el pánico cuando notó a Lorenzo. El aire en la habitación era denso, como si nadie se atreviera a respirar demasiado fuerte. Quería decir algo, pero mi garganta se apretó, como si todas mis preguntas y acusaciones estuvieran atrapadas en mi pecho. Mi padre rompió el silencio primero, su voz retumbando a través del cristal. ¿Qué estás haciendo aquí, Mateo? ¿Y este viejo? Señaló a Lorenzo, su rostro enrojecido de ira. Es un mentiroso, un lunático que intenta destruir a nuestra familia. Y tú, Mateo, eres un hijo traidor por ponerte de su lado. Sus palabras apuñalaron mi corazón como un cuchillo. ¿Un traidor? ¿Yo? ¿El traidor? Lo miré, al padre que una vez temí, cuya aprobación anhelaba, y sentí una oleada de ira, pero también un dolor desgarrador. Traidor, susurré, mi voz temblando. Papá, mamá, ¿qué habéis hecho? Intentasteis matar a mi abuelo, y ahora. ¿A mí también? Mi madre rompió a llorar, sus manos temblorosas tocando el cristal como si me alcanzaran. Mateo, no es así, lloró, su voz ahogada, las lágrimas corriendo por su rostro. Solo intentábamos proteger a la familia. Tienes que creerme, cariño. Pero su voz vaciló, y vi que evitaba la mirada de Lorenzo como si su presencia fuera una acusación innegable. Lorenzo, aún de pie a mi lado, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. ¿Proteger a la familia, Sofía? Me empujaste por un acantilado, organizaste un funeral falso y cobraste el dinero del seguro como si yo nunca hubiera existido. ¿A eso llamas protección? Se acercó más al cristal, sus ojos fijos en mi padre. Y ahora planeabas hacer lo mismo con tu propio hijo. He reunido suficientes pruebas, Arturo. Documentos del seguro, mis diarios, testimonios de quienes saben la verdad. He estado trabajando con un abogado, y la verdad saldrá a la luz. No puedes huir de ella para siempre. Mi padre golpeó la mesa con el puño, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Mientes, rugió, su voz casi quebrándose. Estás tratando de arruinarnos. Mateo, no le creas. Somos tu familia. Pero en sus ojos, no vi sinceridad. Solo la desesperación de un hombre acorralado. Mi madre era diferente. No gritó, solo se quedó sentada, con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando, por favor, Mateo, por favor no me abandones. Solo queríamos lo mejor para ti. Pero sus palabras ya no me llegaban. La miré, a la mujer que una vez me abrazó de niño, que me contó cuentos para dormir, y sentí que mi corazón se rompía.
pero junto al dolor había una fría claridad. Ya no eran mi familia. No después de lo que habían hecho. Me levanté, mis piernas temblorosas pero resueltas. Miré a mis padres por última vez, mi mirada vacía, como si toda emoción se hubiera drenado de mí. Solía pensar que erais todo para mí, dije, mi voz baja pero clara. Pero estaba equivocado. Me di la vuelta, sin mirar atrás, y salí de la habitación con Lorenzo a mi lado. Los sollozos de mi madre, los gritos de mi padre, se desvanecieron detrás de la puerta que se cerraba. Afuera, la lluvia comenzó a caer, gotas frías empapando mi chaqueta. Lorenzo me puso una mano en el hombro. Eres más fuerte de lo que crees, Mateo, dijo. No respondí, solo me quedé allí, dejando que la lluvia lavara las lágrimas que no quería que nadie viera. La lluvia parecía limpiar no solo el polvo de las carreteras de Jalisco, sino también los últimos fragmentos de la familia en la que una vez creí. Mis padres, las personas que una vez llamé familia, ahora eran solo sombras débiles, encerradas tras las rejas y sus mentiras. Pero a mi lado estaba Lorenzo, mi abuelo, cuya existencia no había conocido, firme como un viejo roble, llevando la historia de años olvidados. En los días siguientes, mientras esperábamos el juicio de mis padres, me sentí como un barco a la deriva en un vasto océano sin costa ni dirección. Cada noche me acostaba en mi cama chirriante en la casa ahora vacía, escuchando la lluvia golpear contra la ventana, mi mente arremolinándose con preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hicieron mis padres? ¿Qué los convirtió en personas dispuestas a traicionar a su propia carne y sangre? ¿Y yo? ¿Cómo se suponía que iba a seguir adelante cuando todo en lo que había creído se había desmoronado? Una mañana temprano, con Guadalajara todavía envuelta en una espesa niebla, Lorenzo llamó a la puerta de mi habitación. Ven conmigo, Mateo, dijo, su voz suave pero firme. Hay un lugar que quiero que veas. Dudé, pero sus ojos, a la vez amables y resueltos, no me dejaron lugar para negarme. Nos subimos al camión y condujimos por sinuosos caminos de tierra roja que salían de Guadalajara hacia un bosque disperso enclavado al pie de la barranca. Al final de un sendero estrecho, apareció una pequeña cabaña de madera, tan simple que casi se confundía con los árboles circundantes. Su techo estaba cubierto de musgo verde, sus paredes de madera desgastada descoloridas por el sol y la lluvia, y una valla torcida rodeaba un pequeño jardín. ¿Era aquí donde había vivido Lorenzo? En los años en que el mundo, incluida su familia, creía que estaba muerto. Al entrar, sentí la cruda simplicidad del lugar. Una mesa de madera gastada, algunas sillas desconchadas, una pequeña chimenea ennegrecida por el hollín. Fotografías descoloridas colgaban de las paredes, una vieja chaqueta andrajosa colgada de un gancho y una cama sencilla cubierta con una manta de lana raída. Todo en esta cabaña contaba una historia de supervivencia, de un hombre olvidado por el mundo pero decidido a resistir. Aquí es donde me recuperé y sobreviví, dijo Lorenzo, bajando la voz como si me atrajera a recuerdos dolorosos. El ranchero que me salvó, se llamaba Amador. No solo me salvó la vida. Me dio un hogar, una razón para seguir adelante. Nos sentamos en la mesa de madera y Lorenzo comenzó a hablar. Su voz era lenta, cada palabra como un cincel tallando en el aire. Después de la caída del acantilado, no sabía quién era. Mi mente era una pizarra en blanco con solo fragmentos rotos de memoria, imágenes de Arturo de niño, el sonido de la risa de mi esposa, la madre de Arturo, pero no sabía si eran reales o solo ilusiones. Amador me cuidó, vendó mis heridas, me enseñó a sobrevivir en el monte. Pero la soledad, eso fue lo más difícil. Sabía que había perdido algo vital, pero no podía recordar qué. Y luego, cuando recuperé la memoria, me di cuenta de que mi propio hijo, la persona que más amaba, me había traicionado. Me senté en silencio, un dolor agudo perforando mi pecho. Traté de imaginar a Lorenzo, un hombre que una vez fue fuerte, la columna vertebral de su familia, yaciendo inconsciente al pie de un acantilado, amnésico, viviendo en soledad en lo profundo del bosque. ¿Cómo seguiste adelante?, pregunté, con la voz ronca. ¿Cómo no te rendiste? Lorenzo sonrió, una sonrisa triste pero poderosa. Porque creía que incluso si el mundo me daba la espalda, todavía había algo por lo que valía la pena vivir. Amador me enseñó eso. Y cuando recuperé la memoria, supe que tenía que volver. No por venganza, sino para protegerte, Mateo. Tú fuiste la razón por la que no me rendí.
se levantó y me llevó a un rincón de la cabaña donde había un viejo cofre de madera cerrado con seguridad. Lo abrió y sacó un cuaderno andrajoso encuadernado en cuero. «Este es mi diario», dijo, pasando sus páginas amarillentas. Escribí todo lo que pude recordar, cada pequeño fragmento de memoria. Y esta, señaló una fotografía descolorida de un niño flaco y rubio, sentado sobre los hombros de un joven. «Este es Arturo, tu padre, cuando era joven. En aquel entonces, era frágil, a menudo enfermo, pero muy bien portado. Su madre y yo lo mimábamos sin cesar. Pensé que crecería para ser un buen hombre». Su voz se quebró, y vi sus ojos brillar como si estuviera conteniendo una ola de emoción. Miré la foto, buscando rastros del padre que conocía. El hombre frío y amargado dispuesto a asesinar a su propio padre. Pero en la foto, solo había un niño inocente, su sonrisa radiante, sus ojos brillantes de confianza. «¿Cómo?», susurré, con la voz ahogada. «¿Cómo se convirtió en esto?». Lorenzo negó con la cabeza. «La codicia. La codicia puede convertir a una buena persona en un monstruo. Arturo ya no es el niño de esa foto. Eligió su propio camino, y ese camino lo llevó a la oscuridad». Mi garganta se apretó, lágrimas calientes brotaron, pero las contuve. Pensé en los años viviendo bajo el techo de mis padres, sus críticas, sus miradas frías y los secretos que guardaban. Luego miré a Lorenzo, un hombre que había sobrevivido al abismo, no solo física, sino espiritualmente. En él, vi una fuerza que nunca había conocido. La fuerza del perdón, la paciencia y el amor incondicional. El vínculo entre nosotros, que había comenzado a formarse durante nuestros encuentros anteriores, ahora se hizo más fuerte que nunca. Ya no era un niño perdido, sino un nieto, guiado por un abuelo que había triunfado sobre la oscuridad. Cuando salimos de la cabaña, la lluvia había cesado y una tenue luz del sol comenzaba a abrirse paso entre los árboles. Miré a Lorenzo, sintiendo una desconocida sensación de paz, aunque mi corazón seguía pesado. «Gracias», dije, mi voz suave pero sincera. Él solo sonrió, me dio una palmada suave en el hombro, y nos alejamos, dejando atrás la cabaña, testigo de años olvidados. Pasaron semanas desde el día en que arrestaron a mis padres. Durante ese tiempo, viví como una sombra, yendo al trabajo y volviendo a casa. Pero mi mente estaba en constante agitación. Cada noche, me acostaba en la cama tratando de recordar memorias lejanas de mis padres. Las raras cenas en las que mi madre sonreía genuinamente, o la vez que mi padre me enseñó a conducir cuando tenía 16 años. Pero esas imágenes estaban ahora eclipsadas por una verdad horrible. Habían intentado matar a mi abuelo y quizás a mí también. Lorenzo era el único que me mantenía firme con las historias que compartía, las comidas sencillas que comíamos juntos y sus ojos, a la vez firmes y amables como un faro en una tormenta. Llegó el día del juicio, y Guadalajara estaba envuelta en un cielo frío y gris, como si toda la ciudad contuviera la respiración. El juzgado era un edificio antiguo, sus muros de piedra gris y largos pasillos resonaban con pasos. Me senté en la galería pública, con las manos fuertemente entrelazadas, tratando de reprimir el temblor. Lorenzo se sentó a mi lado, su postura erguida, su rostro curtido tranquilo pero resuelto, como un soldado preparándose para una batalla final. Ante nosotros estaban mis padres, Arturo y Sofía Vargas. Detrás del banquillo de los acusados, sus rostros demacrados, sus ojos parpadeando entre el miedo y el resentimiento. Al verlos, sentí un agudo dolor en el pecho, pero ya no lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. El fiscal, un hombre de mediana edad con una voz aguda, se adelantó para presentar el caso. Arturo Vargas y Sofía Vargas están acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y engaño financiero, declaró, su voz resonando por la sala. Expuso una cadena de pruebas escalofriante e irrefutable. La póliza de seguro de vida a nombre de Lorenzo Vargas, los registros de pago que mis padres habían reclamado, los extractos bancarios que mostraban que habían gastado el dinero en inversiones inmobiliarias y vacaciones de lujo, y finalmente el testimonio de Lorenzo, la víctima, el hombre que pensaban que estaba muerto hace mucho tiempo. La abogada defensora de mis padres, una mujer de ojos agudos, intentó contrarrestar. Todo fue un accidente, argumentó, con voz persuasiva. No hay pruebas directas de que el señor y la señora
Vargas empujaran intencionadamente a Lorenzo Vargas por el acantilado. Desapareció y creyeron que estaba muerto. Reclamar el seguro fue un acto legal en esas circunstancias. Miró a mis padres en busca de su apoyo, pero mi padre solo agachó la cabeza mientras mi madre se cubría el rostro, con los hombros temblando. Luego fue el turno de Lorenzo. Cuando subió al estrado de los testigos, la sala se sumió en un silencio profundo. Se mantuvo erguido, apoyado en su bastón, con la mirada fija en mis padres sin un atisbo de vacilación. Cuando habló, su voz era tranquila pero cortante como una cuchilla que atraviesa el aire. Soy Lorenzo Vargas, comenzó. Padre de Arturo Vargas, abuelo de Mateo Vargas. Hace años, mi propio hijo y mi nuera me empujaron por un acantilado. Lo prepararon como un accidente, dejándome al borde de la muerte, amnésico y viviendo en reclusión en el monte. Celebraron un funeral falso, reclamaron el dinero del seguro y siguieron viviendo como si yo nunca hubiera existido. Me quedé helado, mi corazón se apretó. Lorenzo continuó, su voz firme, aunque vi su mano agarrar su bastón con fuerza. Sobreviví gracias a un ranchero llamado Amador. Él me cuidó, me ayudó a recuperarme, aunque yo no sabía quién era. Años después, un accidente de carro despertó mi memoria. Volví, no por venganza, sino para proteger a mi nieto, Mateo, del mismo plan que Arturo y Sofía estaban tramando contra él. La sala estalló en murmullos. Miré a mis padres, esperando su reacción. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de ira. Miente, gritó, señalando a Lorenzo. Todos son mentiras. No hicimos nada. Él desapareció y pensamos que estaba muerto. Pero su voz vaciló, y vi sus ojos vacilar, como si supiera que sus palabras no podían convencer a nadie. Mi madre era diferente. Se quedó sentada, con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos temblorosas aferradas a sus mejillas. Mateo, no hice nada malo, murmuró, con la voz ahogada. Pero cuanto más hablaba, más afloraban sus contradicciones. Solo queríamos proteger a la familia. Ya sabes, no queríamos hacerle daño a nadie. Pero cuando el fiscal presentó las pólizas de seguro de vida a mi nombre, pólizas que mis padres habían contratado sin mi conocimiento, se derrumbó, sin defensa. La atmósfera de la sala se inclinó decisivamente hacia Lorenzo y el fiscal. Las pruebas eran demasiado claras, el testimonio de Lorenzo demasiado agudo, y las negaciones de mis padres sonaban como los gritos desesperados de un animal atrapado. Cuando el juez golpeó el mazo, declarando a Arturo y Sofía Vargas culpables, a la espera de su sentencia final, sentí un vacío frío extenderse por mi pecho. Lo habían perdido todo, no solo su libertad, sino su humanidad y la familia que decían proteger. Salí del juzgado, adentrándome en el cielo gris y nublado, sintiendo como si una parte de mí se hubiera quedado atrás en esa sala. Lorenzo caminaba a mi lado, en silencio, pero su presencia era suficiente para evitar que me sintiera solo. Caía una ligera llovizna, gotas frías empapando mi chaqueta, pero ya no sentía el frío. En mi corazón había un vasto vacío donde la imagen de mis padres, una vez todo mi mundo, ahora yacía en fragmentos rotos. No sabía a dónde ir, qué hacer o cómo seguir viviendo. Pero Lorenzo, con su mirada firme y su suave palmada en el hombro, se había convertido en mi único ancla en la tormenta. Ven a vivir conmigo, Mateo. La cabaña puede que no sea grande, pero es suficiente para los dos, dijo, su voz baja pero cálida. Asentí, sin hacer más preguntas porque sabía que no tenía otro lugar a donde ir. La casa de la colonia donde crecí ahora era solo un cascarón vacío lleno de recuerdos dolorosos y mentiras. 2 meses después, llegó la noticia. Arturo y Sofía Vargas fueron sentenciados por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y engaño financiero. Mi padre recibió una sentencia de 42 años de prisión, mientras que mi madre, como cómplice, fue sentenciada a 32 años. La notificación llegó en una carta breve y fría del tribunal. La leí, luego la doblé y la guardé, sin sentir ni lágrimas ni ira, solo un vacío, como si un gran trozo de mi corazón hubiera sido arrancado. Regresé a la casa de la colonia por última vez para recoger mis cosas. Pero al entrar, apenas la reconocí. Las paredes de ladrillo rojo descoloridas, las cortinas que mi madre había elegido cuidadosamente, el sillón donde mi padre solía sentarse, todo se sentía frío y desolado, como una casa embrujada abandonada al tiempo.
Me quedé en la sala de estar escuchando el viento silbar a través de las ventanas, sintiéndome como un extraño en el hogar donde había crecido. Cogí algo de ropa, algunos libros y me fui sin mirar atrás. Mi nueva vida comenzó en la cabaña de madera de Lorenzo. Era simple, casi austera, pero tenía una calidez que nunca había sentido en la casa de la colonia. Cada mañana, me despertaba con la luz del amanecer colándose por las rendijas de las paredes de madera, escuchando el canto de los pájaros y el silencioso crepitar de Lorenzo encendiendo un fuego en el hogar. Juntos, cuidábamos el pequeño jardín detrás de la cabaña, exuberantes hileras de verduras, algunos manzanos atrofiados pero fructíferos. Aprendí a podar ramas, regar plantas y reparar goteras en el techo. Estas tareas sencillas me hacían sentir vivo, verdaderamente vivo, no solo existiendo como lo había hecho antes. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se extendía por los campos, Lorenzo me llevó a un acantilado no muy lejos de la cabaña. Se detuvo, apoyado en su bastón, y miró hacia el profundo barranco de abajo. Aquí es donde me empujaron, dijo, su voz firme pero pesada. Me quedé a su lado, sintiendo como si alguien me estuviera apretando el corazón. Ese barranco fue donde mi abuelo casi pierde la vida. Traté de imaginarlo yaciendo allí, ensangrentado, inconsciente, traicionado por su propio hijo. ¿Por qué no los odias?, pregunté, con la voz ahogada. Después de todo lo que hicieron. Lorenzo se volvió hacia mí, sus ojos profundos como si vieran a través de mí. El odio solo te agobia, dijo. Elegí vivir para encontrarte porque así es como gano. La vida vale más que cualquier venganza. Con el tiempo, Lorenzo me enseñó lecciones que mis padres nunca me enseñaron. Habló de la honestidad, de apreciar cada aliento, cada día de vida. No dejes que la codicia o el miedo te guíen, Mateo, dijo una noche mientras nos sentábamos junto al fuego comiendo la sencilla sopa de patatas que había preparado. Vive de tal manera que cuando mires hacia atrás, no tengas remordimientos. Esas palabras se grabaron en mi mente como una luz que ilumina el camino por delante. Seguía yendo a trabajar cada mañana conduciendo mi camión por las carreteras de Jalisco, pero ya no me sentía solo. Por las noches, volvía a la cabaña donde Lorenzo y yo cenábamos, hablando de cosas pequeñas, desde el cuidado de los manzanos hasta historias de Guadalajara en su juventud. Esas comidas, aunque sencillas, estaban llenas de un sentido de familia que nunca había conocido en la casa de la colonia. Lorenzo no era solo mi abuelo. Era mi amigo, mi maestro y mi verdadera familia. El vínculo entre nosotros se fortalecía con cada día que pasaba. Cada vez que lo miraba, veía a un hombre que había sobrevivido al abismo, no solo física, sino espiritualmente. Y en mí, el dolor comenzó a disminuir como las olas que se calman después de una tormenta. Años después del juicio, Lorenzo falleció pacíficamente en la misma cabaña de madera donde una vez había vivido en reclusión. Lo encontré una mañana temprano, acostado en su cama sencilla, con el rostro sereno como si estuviera listo para su último viaje. En su mano estaba el cuaderno andrajoso encuadernado en cuero donde había registrado fragmentos de sus recuerdos y lecciones de vida. Me senté a su lado, sosteniendo su frágil mano que una vez me había consolado en los días más oscuros. Y lloré, no por la pérdida, sino porque sabía que había vivido una vida plena a pesar de todo el dolor y la traición. Dejó atrás toda su herencia, la cabaña que le había legado el ranchero Amador antes de su propio fallecimiento, una pequeña participación en una compañía local, y lo más importante, un legado espiritual que ninguna cantidad de dinero podría igualar. Yo, Mateo Vargas, ya no era el niño perdido de aquellos primeros días. De ser un joven camionero que vivía bajo la fría sombra de mis padres, me había convertido en un hombre con un propósito y una convicción claros. La cabaña, aunque sencilla, se había convertido en mi verdadero hogar. Continué cuidando el jardín que Lorenzo y yo habíamos cultivado juntos, reparando las paredes de madera y viviendo una vida modesta pero significativa. Cada mañana, mientras la luz del amanecer se colaba por las rendijas de las paredes de la cabaña, sentía que estaba continuando su viaje, un viaje de supervivencia, honestidad y amor. Sentado junto a la chimenea, hojeando el cuaderno de Lorenzo, me di cuenta de que la mayor herencia que me dejó no fue la cabaña ni las acciones de la compañía. Fueron las lecciones que había grabado en mi corazón. La verdad nunca puede permanecer enterrada para siempre, había escrito, y entendí que a pesar de los intentos de mis padres por ocultar sus crímenes, la verdad había encontrado su camino de regreso, como un río que nunca deja de fluir. La codicia puede destruir a toda una familia, advirtió.
Y lo vi claramente en el destino de mis padres. Personas que cambiaron el honor familiar y la libertad por dinero. Pero la lección más importante, la que repetía a menudo junto al fuego, era, la verdadera familia se construye sobre la confianza y el amor, no sobre el dinero. Para mí, Lorenzo encarnaba esa familia. Un abuelo que regresó de la oscuridad para darme un verdadero sentido de pertenencia. Una tarde, volví al acantilado donde Lorenzo casi pierde la vida. El viento soplaba, llevando el aroma de la tierra roja y la hierba seca, un recordatorio de los años que luchó por sobrevivir. Me quedé allí, mirando hacia el profundo barranco, donde las rocas irregulares yacían inmóviles, testigos silenciosos de un crimen ahora expuesto. Pensé en mis padres, en lo que habían hecho y en el camino que habían elegido. Luego pensé en Lorenzo, el hombre que lo superó todo, no solo para vivir, sino para protegerme. Me susurré a mí mismo como un voto. Viviré de otra manera, abuelo. Una vida de integridad, gratitud y el honor que dejaste atrás. Me alejé del acantilado, sintiendo la tenue luz del sol en mis hombros. Guadalajara se extendía ante mí, sus carreteras familiares, las que había conducido miles de veces. Pero ahora ya no eran caminos de escape. Eran caminos que conducían a un nuevo futuro. Un futuro en el que llevaba el legado de Lorenzo no solo en mi corazón, sino en cada paso que daba. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que no caminaría solo. Sus palabras sobre la verdad, la honestidad y el amor serían para siempre la luz que guiara mi camino. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.